Bueno, entonces, este es el punto de vista que vamos a seguir. Vamos a ver cómo se crea el campo, quién lo crea, cómo se crea y cómo interactúa el campo con otros objetos, con otros cuerpos en el espacio. Bueno, hemos visto cómo se crea el campo gravitatorio. Sigo con el ejemplo del campo gravitatorio. Sigo con este ejemplo. Pues uno dice, hombre, lo que has hecho, Miguel, para ver cómo se crea G por una masa m, pues no ha sido ni más ni menos que aplicar la ley de gravitación universal, ¿no? Bueno, ¿cómo se mide? Claro, realmente lo que he hecho ha sido, fijaos, realmente para ver cómo es el valor del campo gravitatorio, lo que he hecho ha sido cogerme la fuerza que se ejercen entre dos masas y dividir por la masa que estoy poniendo en ese punto del espacio, ¿no? Vuelvo a repetir. Tengo aquí la masa m1 y yo he dicho, anda, ¿cómo es el campo gravitatorio este g1 que tengo ahí? Pues realmente lo que he hecho matemáticamente ha sido suponer que aquí en ese punto pongo una masa m2, me cojo la fuerza de atracción que ejerce 1 sobre 2 y he dividido por m2. Esto es lo que me ha dado G1. Y de hecho es como podría medir, cómo puedo medir el campo gravitatorio. Cojo una masa, la pongo en un punto del espacio, veo cómo es la fuerza que ejerce el campo gravitatorio sobre esa masa, lo divido, es decir, cómo es la fuerza por unidad de masa en ese punto y liquidar. Eso es como se haría experimentalmente para medir el campo gravitatorio en un punto del espacio. ¿De acuerdo? Desde el punto de vista de la teoría, pues lo que hemos hecho ha sido, claro, el resultado de esto es simplemente cogerse universal. Que en electricidad, en electrostática, vamos a ir dejándolo ya ahí, sería como si yo hubiese utilizado, en vez de, si estoy pensando en atracción-repulsión entre cargas eléctricas, si me hubiese cogido aquí la ley de Coulomb, ¿no? Imaginaos que yo hubiese hecho lo mismo, el mismo ejemplo, pero en vez de hablar de la masa m1 y la masa m2, y hubiese dicho, oye, tengo una carga q1 y tengo una carga q2, ¿cómo es la fuerza que se ejerce la 1 sobre la 2? Tendríamos, ¿no? En el caso de que fuesen cargas, pues tendría, es proporcional al valor de cada carga, q1, q2, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, proporcional, la constante de proporcional es la constante de Coulomb, ¿no? 8,9 por 10 elevado a 9 en el sistema internacional. ¿Qué tendríamos? ¿Cuáles son las unidades? 9. Si tengo aquí newtons, tendré newtons, metro cuadrado dividido por Coulomb al cuadrado. Y como es un vector, pero en este caso tanto repulsión como atracción entre ambos, pues aquí tendría el vector unitario que va de 1 a 2. Esa es la fuerza que ejerce una carga 1 sobre 2. Tendríamos el caso, fijaos que ya no pongo el signo menos, porque si las dos cargas tienen el mismo signo es repulsivo. Y si son diferentes, pues atractivo. Es decir, que tendríamos ahí un signo menos. Más por menos, menos en las cargas y tendríamos entonces el efecto de atractivo. O sea que tendríamos, por dejarlo ir recordando lo que ya sabéis, tendríamos una cosa similar en este caso. Como veríamos el campo, o sea, el concepto de campo en el campo eléctrico, uno dice, una carga Q1 crea un campo electrostático que va a venir dado como, vamos a utilizar la letra E. Campo eléctrico que crea, tendríamos la carga Q1 en un punto del espacio, R el vector de posición con respecto a la carga, lo mismo exactamente que antes. ¿De acuerdo?
¿Y cómo sería el efecto de este campo? La carga Q1 crea un campo E sub 1 en todos los puntos del espacio y este campo ejerce una fuerza sobre otra carga en ese punto que sería por E sub 1. ¿No? Una cosa similar. Es decir, cómo se crea el campo y cómo actúa el campo sobre otro cuerpo, sobre otra carga. Este es un caso particular, o sea, es en el caso sencillo que ya conocéis. Bueno, pero volvamos otra vez, para que no, digamos, ir paralelo un poco. Habría otra forma, es que hay otra forma de poder expresar, en este caso, la ley de gravitación universal o la ley de Coulomb, que es más adecuada para muchos problemas, en general para la teoría. Otra forma equivalente de expresar o de describir cómo se crea el campo gravitatorio en el ejemplo este. Bueno, y esa descripción viene dada o recibe un nombre que es la ley de Gauss. Así entre paréntesis, porque ya os suena o ya os han explicado la ley de Gauss y diréis, uff, anda, pero si eso a mí me lo han explicado en electrostática. Es que la ley de Gauss también está para la gravitación. Vamos ahí ya para irnos acostumbrando a eso. ¿Qué nos dice la ley de Gauss para la gravitación? Pues lo siguiente. Quedan 2 minutos. Nos dice el campo, el flujo. Es decir, que tendremos que enfrentarnos a un concepto, que es el flujo. El flujo del campo gravitatorio. Fluir, fijaos que, ¿no?, es un vector, la aceleración, el campo es un vector, ¿no? Si uno pensase que eso que es un fluido que se está moviendo, la velocidad del fluido, ¿no?, está, digamos, moviéndose en el espacio, atravesando superficies imaginarias. Yo podría preguntarme cuál es el caudal, ¿no? ¿Cuánto fluido está atravesando una superficie determinada en el espacio? Ese es el concepto que hay de flujo. Si uno está pensando en un fluido, es equivalente en campos eléctricos, campos magnéticos, campos gravitatorios. Flujo a través. Entonces, pero es a través de algo, a través de una superficie. Voy a poner entre paréntesis. Imaginaria. No tiene por qué ser esa superficie, ser material, estar hecha, ¿no? Es la imaginación. Puede coincidir con algo material, ningún problema. Pero no tiene por qué. Ahí viene uno de los problemas, una de las dificultades que veo siempre. O sea, la imaginación es, ¿no?, imaginaria. Por eso viene ahí bien adecuado tú te estás imaginando una superficie, la forma de la superficie y cómo atraviesa eso. Bueno, pues el flujo del campo gravitatorio a través de una superficie imaginaria resulta que es proporcional, signo de proporcionalidad, a la masa que hay encerrada, la masa total neta. Bueno, en este caso neto es la total, claro, porque masa solo tienes de un signo, iba a decir, no es como las cargas. Ahí ya me salió lo de carga neta, claro, porque ahí es la suma de positivas y negativas, es decir, la masa total encerrada dentro de esa superficie. Si está encerrada, tiene que ser una superficie cerrada. Una superficie cerrada, porque una superficie que está abierta, ¿no?, no tiene ningún volumen dentro, no encierra. Por lo tanto, tiene que ser el flujo a través de una superficie, no cualquier superficie, sino una superficie cerrada. Entonces, lo que nos dice la ley de Gauss, con palabras, es el flujo de ese campo gravitatorio. Tendremos, no quiero poner ahora los signos de integral, simplemente decir cómo fluye el campo a través de las paredes de una superficie imaginaria cerrada,
va a ser proporcional a la masa encerrada dentro de esa superficie. La constante de proporcionalidad, pues ahí es donde nos aparece la constante de gravitación. La constante de proporcionalidad es, vamos a poner aquí el igual, y me quito lo del proporcional, va a ser menos 4pi la constante de gravitación universal. Y luego uno dice, tiene una forma totalmente diferente a cómo es la ley de gravitación universal de Newton. No, en el fondo son las dos iguales. Y esta forma de expresarlo es una forma integral por dentro. Uno puede pasar a una forma que es diferencial, que es donde, es ahí también donde le aparecen las cosas, como uno ve si un problema tiene ondas o no tiene ondas, por así decirlo. Un segundo, hasta que no suene eso y yo lo diga, no nos movemos. Entonces habrá que ver, primero, demostrar de una manera sencilla que son equivalentes. Tendremos lo mismo que en gravitación, tendremos en electromagnetismo, pues tendremos la ley de Gauss para la electricidad, la ley de Gauss para el magnetismo, cómo es el flujo del campo eléctrico y del campo magnético a través de superficies cerradas. Esas serán dos de las leyes que describen cómo son los campos electromagnéticos. Esas leyes lo que te permiten, lo mismo que esta, es hallar cómo es el campo gravitatorio en todos los puntos del espacio, los otros cómo son los campos electromagnéticos. Pero necesitaremos completarlas con otras dos. Es decir, que mientras en la gravitación solo necesito esta para saber cómo es el campo gravitatorio, y luego con la fuerza, en el caso electromagnético la dificultad es que van a ser 4. He dicho ley de Gauss para la electricidad, ley de Gauss para el magnetismo, y luego tendremos la ley de Ampère y la ley de Faraday. Esas 4 leyes son las que nos van a decir cómo se crean los campos electromagnéticos, es decir, que necesitaremos entender esas 4 leyes. Entonces, en principio, sabremos cómo es el campo electromagnético y necesitaremos algo más. Saber cómo actúan, interactúan o cómo actúan esos campos electromagnéticos sobre cargas eléctricas. Bueno, ahí puse antes lo de Q por E. Eso es lo más sencillo. No es así, eso no es completo. Veremos entonces que la fuerza recibe un nombre que es la fuerza de Lorentz. Cómo actúan los campos. Vamos a escribirlo ya aquí. ¿Cómo van a...? En el caso electromagnético, ya describiré eso en detalle. Claro, esta parte Q por E es la que he puesto antes. Si tuviésemos un campo magnético y esa carga tiene una cierta velocidad, entonces, si nosotros sabemos cómo es E y cómo es B, tenemos una carga en un punto del espacio que se mueve con una velocidad v, la fuerza que ejercen esos campos electromagnéticos es esta, y esto recibe es decir, las 4 leyes de Maxwell más la fuerza de Lorentz. Iba a decir, con eso es todo. Luego, si veis en los libros, pues es el principio de superposición, es decir, que los campos, si tú creas los campos de una manera, por alguien, otros crean otros campos, entonces el campo neto es la suma vectorial de ambos. Y esa es toda la asignatura. Leyes de Maxwell, fuerza de Lorentz, principio de superposición y electricidad. Y con eso continuamos.